Muy bien, Javerín. Entonces, hoy vamos a continuar por la mitzvah número 39, que es la que tenemos aquí, Hamitzvah Lamed Tate, que sería el número 39, y dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados de acercar en el Mikdash, en el santuario, dos ovejas, ¿no? Dos kebasim todo el día, o sea, cada día, ¿no? Y esto es lo que se llama el tamid o los temidín. Es importante porque era un sacrificio continuo que no tenía o no estaba ligado como tal a ningún pecado. Esto era como un sacrificio permanente. Fíjense ustedes, permanentemente se tenían que ofrecer. Eran dos ovejas de estas. Se ofrecía una en la mañana y una en la tarde. ¿Ya? Así se ofrecía. Entonces, la fuente de esta mitzvah se encuentra en Números, el libro de Números, Bemidbar, número 28, versículo 3, que dice, Shnaim Leyom Ola Tamid, que dice 2 por día, es un Ola continuo, Tamid. Esta palabra es importantísima porque dice continuo, y entiéndase continuo es que no tiene ceso, que no tiene cesamiento, cesación, que no se puede interrumpir. Todos los días, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la mañana, uno en la tarde. Y esto es interesante porque en el Evangelio tenemos una parte escrita que nos dice que ofrezcamos, fíjense, busquemos el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos que estamos estudiando recientemente, y en el capítulo 13, creo que es el verso 13, si mal no recuerdo, voy a ubicarlo rápidamente por acá, dice que ofrezcamos, sí, el verso 15, mira lo que dice. Así que ofrezcamos por medio de él, de Yehoshua, a Dios, siempre. Cuando dice siempre es la palabra en hebreo tamid. Tamid, cuando decimos tamid en hebreo siempre, no es lo mismo que cuando decimos leolam y todo esto que ya lo he explicado. Porque aquí la palabra tamid, que siempre significa de continuo, que no cesa, que no se interrumpe, que no tiene baches, que es continuo. Dice, así que ofrezcamos por medio de él, de Yehoshua, a Elohim, y ahorita vamos a explicar esto, siempre, tamid, sacrificio de alabanza, con es a saber, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahí lo tenemos. Estos dos sacrificios que se ofrecían, ¿verdad? Que es visto como uno solo, estaba compuesto de dos animales que se ofrecían, uno en la mañana, uno en la tarde, y está diciendo que eran tamid, que eran continuos. Y aquí el Evangelio está diciendo que por medio de Yehoshua ofrezcamos a Elohim. Y quiero aprovechar para recalcar todo este lenguaje que a veces se maneja, porque a veces leemos Dios todavía y parece que todavía tengo la sensación de que algunos hermanos todavía les cuesta un poco de trabajo en ganar, pero como si aquí menciona Jesús y acá Dios, entonces ¿cómo es eso? Entonces sí son dos. No, hemos recalcado que la importancia de usar la palabra Elohim antes que la palabra Dios en castellano. Porque ya hemos dicho muchas veces, hasta la saciedad, que la palabra Elohim nos conecta con la manifestación del amor de Dios, ¿de acuerdo? Con la manifestación del amor de Dios, que es el que ha sido revelado en Yehoshua HaMashiach, y es a través del nombre de Yehoshua HaMashiach que vamos a rendirle ese tributo a ese amor que se ha manifestado. Entonces no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de dos revelaciones. La revelación del amor es Elohim y otra cosa es en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Y por eso es importante el tema del nombre. Fíjense que hasta en el Talmud, en la Mishnah, hay una máxima en Pirkei Avot que dice, todo el que habla en nombre de otro es porque trae redención al mundo. Entonces ponen el ejemplo, y habló Esther en nombre de Mardoqueo. Y hay todo un midrash maravilloso de lo que significa ese lenguaje. Entonces por eso Yehoshua, cuando está aquí, ¿verdad? Está diciendo, yo vengo a hablar en nombre de Abba, porque ese lenguaje es de redención. Porque al mismo tiempo él está evitando que se fijen en él como humano, como pudiera ser visto según la carne, y está siempre procurando que los ojos sean levantados a los cielos. Cosa que cuando él hubiese terminado su trabajo aquí y subiese a los cielos, pues él iba a estar recibiendo toda la adoración.
Y eso es lo que vimos en el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Toda la adoración, todos los atributos de lo que se le reconocían a Abba son de Yehoshua. Él recibe toda la adoración, ante Él se postran en los cielos y en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es una cuestión como de roles, ¿de acuerdo? Y es así como se desarrolla esa transición del sacerdocio levítico al sacerdocio según Yehoshua HaMashiach. Entonces nosotros hoy no vamos a ofrecer animales. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Ofrezcamos a través de él, claro, como es el gran corbán que está ofrecido, ¿ya? Y que es un corbán que hay que entender la figura del corbán. El corbán de Yehoshua HaMashiach es un corbán que es multifuncional, multitask, ¿ok? Porque acuérdense, yo lo he explicado en otras ocasiones, habían diferentes tipos de sacrificio, ¿no? Que por la culpa, que por el pecado, que si por error, que si la ofrenda de voto, que si el agradecimiento, que el otro. Y resulta que toda esa paleta de sacrificio, e incluido este que estamos viendo hoy aquí, el Tamid, todos esos están incluidos y asumidos, y diríamos subsumidos por Yehoshua HaMashiach. De tal manera que por eso dice levantando manos santas, como yo le explicaba a una hermana, era levantar tus manos de manera simbólica como si impusieras tus manos encima de su cuerpo, ¿ya? Y cuando tú haces eso es por medio de él que estás ofreciendo sacrificio. Fíjate tú, no estás degollando un animal, pero estás ofreciendo un sacrificio que ahí te lo explica, que es frutos de labios que confiesen su nombre. Y les voy a compartir otro asunto interesante que inclusive, y hay que tenerlo en cuenta, yo creo que lo mencioné hace poco, de cómo llegó el judaísmo, por ejemplo, a explicar que las oraciones reemplazaban los sacrificios. Y es bonito porque a pesar de que ellos pudieran usarlo a su favor, no obstante, también es base para el Evangelio. Resulta que en el libro del profeta Oseas, les voy a mostrar aquí rápidamente un versículo, permítame un segundo por acá. Les voy a mostrar que en el libro del profeta Oseas, ellos manipularon un poco el verso, les voy a decir por qué. Y a raíz de eso terminaron concluyendo que las oraciones sustituían los sacrificios. Estamos hablando, creo que el versículo 14, creo que es así. Permítame un segundo y les voy a decir, sí. El paz y el que tal, y el jugo notable, y levantaremos el fruto de nuestros labios. Un momento, por favor. Vamos a ubicar el verso, si no es el 14, creo que es el 12. Vamos a ver. Donde dice, sí, donde dice, aparta el mal, toma el bien y te ofreceremos el fruto de nuestros labios, traducen allí. Pero ha habido una manipulación del pasaje, o sea, se toma de una manera un poco oportuna, que pudiera decirlo de esa forma, y los rabinos terminaron entonces concluyendo que ahí se estaba refiriendo era a ofrecer las oraciones como sacrificio. Entonces, ahorita vamos a atender en el chat y ya les voy a responder las inquietudes que tenemos allí. Permítame, por favor, y voy a ubicar el versículo, porque es fundamental que lo tengamos allí. Permítame un segundo. Nesa parim, Nesa pri misfateinu. Parim sfateinu. Les voy a decir el versículo donde se encuentra. Eso se encuentra en Oseas 14:3, efectivamente. Entonces le voy a compartir la pantalla de Oseas 14:3 y lo vamos a analizar aquí. Miren lo que dice el versículo 3 aquí. Miren, vamos a leerlo. Oseas 14:3. Kehu imagen de Barim, tomen con ustedes palabras o que pueden ser promesas, ¿verdad? Beshuvu el Hashem, regresen a Hashem. Imru elav, díganle a él. Kol tisa abon, aquí hay un proceso de inversión. Debe ser es toda iniquidad levanta. Bekach tov, y toma el bien. Y miren lo que dice. Unen shalma parim sfateinu. Y nosotros pagaremos con toros. Esto es, nuestros labios.
esta es la forma como lo leyeron los masoretas. Entonces yo voy a tomar esta última parte del versículo que quería que la vieran, me la voy a llevar a una página de Paint y les voy a explicar lo que está ocurriendo aquí. Es una cuestión que hay que concentrarse mucho, ¿no? Bien, aquí les voy a pegar el texto. ¿Qué hicieron los masoretas? Pues según lo que se puede apreciar cuando comparas con otras versiones, etcétera, Septuaginta, el Targum, resulta que hay una diferencia al partir el verso y es la que les estoy poniendo aquí abajo. Si se dan cuenta, esta mem sofits que voy a poner en rojo, parece ser que algunos consideraban que la mem era en la otra palabra. Entonces, por eso, dependiendo de dónde se pone la separación, se puede leer el texto. Una cosa es que tú partas la palabra aquí y otra cosa, ¿verdad? Y esta M te queda de este lado, se vuelve como esta normal. Y otra cosa es que tú separes la palabra aquí y la juntes con la anterior. Fíjense ustedes. ¿Cómo se leería eso? Voy a ponerles la pronunciación aquí. Un shalma, parim, parim, sfateinu. Y la de abajo se leería muy parecido. Un shalma, pri, misfateinu. Fíjense ustedes. Rodar la M hace que la palabra se pronuncie distinto en hebreo, porque ya tendríamos que cambiarle las vocales. Ya no se puede decir pari, sino pri, que sería fruto. Entonces llama mucho la atención que es esta forma de leer de abajo la que tiene la mejor correspondencia con lo que acabamos de leer de la carta a los hebreos. ¿Me hago entender? La de arriba sería la forma rabínica. La voy a colocar, digamos, de color morado. Esta sería forma rabínica. Y la de abajo sería la forma del Evangelio. ¿Qué está diciendo ahora Hebreos 11, 13, 15? Que paguemos fruto de labios, pri misfateinu. Fíjense ustedes. Así que teniendo dos aproximaciones distintas, de alguna forma se llega a la misma conclusión. ¿Cuál es la diferencia? Que los rabinos entonces llegaron a decir que el sidur reemplazaba los sacrificios. Y por eso tú ves que el sidur que se inventó en la Edad Media, antes no existía el sidur está lleno de oraciones y extractos de los salmos, extractos de la Biblia, extractos de todo, ¿no? Los profetas, hay cánticos, de todo. Pero ¿cuál es la intención de todas esas oraciones o de plegarias que están allí? Se supone que es superar o reemplazar los sacrificios. Y ellos astutamente te dicen, ay, y es que esto funcionó así en la época de Babilonia, o es que en 70 años no tuvimos perdón. Es una situación muy compleja. ¿Cómo la explicas y cómo la asumes? ¿De acuerdo? Ellos te dicen, nosotros en Babilonia estuvimos 70 años sin templo, ¿y cómo sobrevivimos allá? ¿O es que toda esa generación no fue perdonada? Y son preguntas que te sorprenden y que tú tienes que estar preparado para responderlas. Si tú las evades o nunca te planteas eso, pues nunca vas a estudiarla. Pero cuando tú te planteas el escenario y dices, oye, es cierto, ¿cómo entiendo yo eso allí? ¿Qué pasaría en ese entonces? Porque una de las mayores, a veces, de los mayores argumentos que algunos, inclusive mesiánicos, han sacado para decirle a los judíos, no, es que mira que tus pecados no han sido perdonados porque no tienes templo, no tienes sacrificio. Un judío bien enterado le dice, pues eso pasó en Babilonia y entonces, ¿qué enseñaron los sabios? Que las oraciones reemplazaban los sacrificios. Ya es profundo. Y fíjense que el principio, repito, insisto, el principio está en el Evangelio también. Aquí está diciendo que ofrezcamos, pero ojo, por medio de él. El problema es que el Sidur ofrece rezos y oraciones por medio de nadie. ¿Ya? He allí la grandísima diferencia. Entonces ellos siguen pensando que los toros, parim, son los labios de ellos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que elevamos un fruto desde nuestros labios, pero es un fruto producido por la obra de Mashiach. ¿Ya? Es profundo esto y tiene su complejidad. Entonces,
he allí el tema para que ustedes estén enterados y les quede la inquietud de que hay que considerar y meditar en esa época. ¿Qué pasó en esos 70 años? ¿Cómo se manejó el perdón allí? ¿O es que no fueron perdonados? ¿Qué pasó con Daniel, que fue uno de los hombres más declarados más justos de toda la escritura, más rectos, verticales, y sin embargo no había templo? ¿Y cómo hacía él si no había venido el Mesías? Y no había templo para sacrificio. Fueron 70 años, por favor. No fueron ni uno ni dos. Todo eso hay que incorporarlo. Entonces, para esto es que sirve cuando tú estudias la Torá, porque estudias los sacrificios, ves lo que había que hacer, qué pasa si no está, qué época, depende de la época, cómo se hacía ahí entonces, etc. Hoy nosotros, gracias a Dios, estamos pagando, ¿verdad?, fruto de nuestros labios, a través, eso sí, aclarando, a través de él, de Yehoshua HaMashiach. Cosa que no va a pasar si tú tomas un sidur y comienzas a leer oraciones, oraciones y oraciones sin haber mérito de nadie mediando. ¿Ya? Esto nos permitiría entonces plantearnos una pregunta. Entonces supongamos que Daniel oraba 3 veces al día y todo. ¿A través de quién ofrecía Daniel esos frutos de labios? ¿A través de quién? ¿Ya? Y eso abre toda una ventana de discusión. ¿Será que entonces que podemos decir que Daniel era consciente de Mashiach y oraba a través de Mashiach? ¿Será que funciona de esa manera? Esto amerita todo un análisis aparte. ¿Ok? Estamos viendo es cómo las lecturas varían, fíjense ustedes, según se separe la palabra de la manera correcta. Si yo separo mal las palabras, voy a tener lecturas distintas. Y así ha pasado en muchos lugares de la Biblia. Hace poco veíamos con el tema de Enoch, que pues sí, se existe la gran posibilidad, y yo asumo que sea así, de que la palabra sea Enoch y no en el cual. Eso estarán enterados cuando lean el artículo si no lo han leído. Bien, ahora sí vamos a ver las preguntas que hay aquí en el chat o los comentarios. Yehoshua hace el sacrificio continuo por Hashem en los cielos. Está funcionando, es que no solamente por Hashem, es por todo, como decía ahorita, ¿no? Y las oraciones no reemplazan los sacrificios. Eso es lo que acabamos de explicar ahora. Eso lo creen los rabinos, repito. Creen que el sidur sustituye los sacrificios. ¿Tienen donde echar mano? Hombre, sí. El problema es que se les queda corto. Porque a pesar de que se pueda plantear la ecuación, está claro por la revelación del Evangelio que esas oraciones vueltas o dirigidas como fruto de los labios tienen que ser a través de Yehoshua Mashiach. Si no es a través de él, no pasan el techo. Así de sencillo. Entonces, ayer comentaba con alguien que efectivamente se van a rezar a los sepulcros, los rabinos y muchos judíos ortodoxos. ¿A qué crees tú que van a un sepulcro a orar? Ponle lógica a eso. Si los muertos nada saben, si ahí no hay nada, y además son sepulcros simbólicos, porque nada de los sepulcros que hay en Israel hoy son los originales. Esos son recreaciones hechas para, pues no sé, con un sentido histórico y turístico al mismo tiempo. Pero el suelo original del territorio bíblico está como 6 metros bajo tierra. Así que todo ese paisaje que tú ves allá es un paisaje reconstruido y digamos que didáctico para todo esto. Entonces el fruto de nuestros labios a través de Mashiach no son sacrificios, serían ofrendas. Serían, ojo, ahí dice que son sacrificios continuos. Ya, eso yo no lo puedo cambiar. Lo que estoy diciendo es que esa oración o el fruto de labios no puede sustituir un sacrificio como haciéndolo sin mencionar a Yehoshua. ¿Está claro ahora? Ahí es donde yo digo no lo sustituye. Porque es que está dependiendo está subordinado o supeditado al de Mashiach. Solo, lo voy a decir de otra manera, solo tiene estatus de sacrificio si es hecho en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Vamos a colocarlo, a expresarlo de esa manera aquí para que quede la definición. Las oraciones y frutos del labio, ¿verdad? Solo tienen validez como sacrificio
si son a través y apoyados o supeditado al nombre de Yehoshua HaMashiach. Allí, para mantener el equilibrio, porque entonces si no, no nos distinguiríamos de nada de los judíos ortodoxos, ¿no? Entonces tendríamos que andar nosotros ofreciendo oraciones y sidura cada rato. No, no, no es la intención. No es que vayas ahora a buscarte un sidur y a andar orando porque vas a hacer un sacrificio. Hombre, tiene que ser a través de Yehoshua Mashiach. ¿Qué te está indicando esto? Bueno, la escritura tiene varias referencias. Por ejemplo, el rey David decía en un salmo 7 veces al día te alabo. Bueno, esa alabanza tiene que ser en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Acuérdense, el lenguaje de redención. Si no es en el nombre de, no está ligado a la redención. Está separado de la idea de redención. Por eso es la importancia de usar en el nombre o del nombre de. Nosotros lo presentamos en los procesos así. Él los encarna, Él los incorpora. Nosotros simplemente tenemos que elevar nuestras voces, nuestro clamor, ¿verdad? Nuestra alabanza, y Él los somatiza. Eso se incorpora en su propio cuerpo, valga la redundancia, y solo allí es cuando adquiere el estatus de sacrificio. Muy bien. Correcto, entonces ya creo que ha quedado claro esa parte, ¿cierto? Todo lo que es el sentido profundo de la oración, del sacrificio y cómo se da a entender hoy. Por eso es que esa clasificación de que la ley ritual o algo que está abolido no es tan cierta, la verdad. Es que sigue funcionando. Lo que pasa es que como nunca se ha hablado del tema, porque tampoco los apóstoles se dedicaron a hacer un tratado especial sobre las equivalencias ahora de los sacrificios y todo, pero es que lo han dicho todo, creo yo, cuando te enseñan que el perfecto sacrificio es Yehoshua HaMashiach. Entonces voy a hacer otro cuadro por acá, por favor, permítame, voy a graficarlo. Voy a borrar aquí esto y voy a hacer otro cuadro medio sinóptico aquí, permítame, para que comprendamos gráficamente esta idea, para que no quede como tan abstracta. Digamos que tenemos sacrificio de Olá, ¿verdad? Tenemos sacrificio de Hatat, tenemos sacrificio de Asham, tenemos la Minjá, por ejemplo, tenemos lo que son los sacrificios ofrecidos como el Neder, voy a ponerlo aquí, como los Shlamim, ¿verdad? Los Shlamim que se clasifican en Neder, Nedabá, que ya eso yo lo he explicado en otras ocasiones, pero vale la pena para todos los que no lo han visto. Y está Neder, perdón, pero vamos a colocarla aquí. Neder, Nedabá, y está el de Shlamim como tal, aparte, el de Todá, que es el de agradecimiento. Entonces, en total tendríamos 6 sacrificios y este que es un sacrificio adicional, una minjá, que se añade a todos los demás. Entonces voy a poner en azul los que son los sacrificios principales. Hagámoslo aquí, estos de acá, ¿cierto? Y este que es accesorio, la minjá. ¿A dónde voy con este cuadro? Pues lo que estamos tratando de decir es que toda esta gama de sacrificios son asumidos en uno solo, en el Corbán de Yehoshua HaMashiach. Corbán de Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú antes tenías que ofrecer un sacrificio por reconciliación porque tu pecado fue grave, es un olá, hombre, eso ahora lo haces elevando tus manos a los cielos porque allá está ofrecido el Corbán permanentemente. Hay un Corbán que es permanente, por eso dice que su sangre rociada, habla mejor que la de Abel, porque es el Corbán de un justo absoluto, de un justo en todos los términos. Y eso se había contemplado ya en la literatura judía. Habría que buscar el Tania, el Sefer Tania, de esta casa de Lubavitch. Y ellos decían que la muerte de un justo en cada generación expiaba los pecados de esa generación. Imagínense ustedes. Y estamos hablando de un concepto judío que ustedes ya lo podrán investigar más adelante, que se llama
Lamed Vav Hatzadikim, o Anistarim, también se llama. Lamed Vav Hatzadikim o Lamed Vav Hanistarim. Se supone que son personas en cada generación que permanecen ocultas, discretas, que no son tan famosas, pero cuya muerte o suplicio o sacrificio expían, reconcilian o asumen los sacrificios de toda la generación, por lo menos lo de la generación. Entonces, ya tú conociendo ese concepto y viendo que el Evangelio hace algo parecido, el Evangelio sugiere no solamente que el Corbán de Yehoshua como un tzadik haya reconciliado los pecados de esa generación, sino los de toda la humanidad antes y después, por la sencilla y gran diferencia de que él no era un humano como cualquiera. Como decía el apóstol Pablo, cualquiera podría dar su vida por un justo, ¿no? Y eso sería visto como un acto tremendo de gallardía y de valentía y de todo. Y eso es lo máximo que podía hacer un hombre en este mundo. Resulta que aquí vino justamente Hashem a ofrecerse él en persona en sacrificio. ¿Ok? Y ese corbán de ese cuerpo perfecto, sin mancha, sin contaminación, es evidentemente superior a cualquier sacrificio de cualquier tzadik de cualquier generación. En pocas palabras, ese sacrificio de él perdona inclusive hasta los pecados del propio tzadik. Porque hay que tener presente lo que dice el libro de Eclesiastés. No hay un hombre tzadik en la tierra que nunca peque. Así que no es perfectamente tzadik. En cambio, Yehoshua es presentado en el Evangelio como aquel que estuvo libre de pecado. Libre de pecado. Ayer les explicaba a algunas hermanas también que en el judaísmo farisaico, en el siglo I, se usaba la palabra zakai para decir justo en arameo, pero fíjense ustedes que zakai tiene la idea de limpio sin culpa. Y eso es muy fuerte. Por eso es que Pablo atacó mucho el tema de la justificación por obras, porque es imposible con obras presentarse limpio ante Dios. Por eso es que Yehoshua les dice, ya ustedes están todos limpios. Zakaín en arameo, se lo dijo. Y esa palabra Zakaín en arameo tenía la connotación al mismo tiempo de ser declarado libre de culpa. Y eso es bastante fuerte. Eso es un perdón masivo y enterino, perpetuo, de pecados. Eso es imposible lograrlo por obras. Por eso es que muchos de los galatas le preguntaban, bueno, y entonces, ¿para qué la ley si no es para salvarnos? Cuando alguien ve en las obras de la ley un mecanismo de méritos o de salvación o qué sé yo, delante de Dios, tiene una visión farisaica y legalista de la ley. La Torá se dio para que tú andes en este mundo como es digno del Evangelio, para que sepas aprobarlo mejor, para que corrijas, para que redargullas, para que capacites. Pero hasta ahí. Entonces, eso fue un error fariseo pensar que a través de las obras de la Torá tú te ibas a limpiar de toda culpa. Y de allí es de donde se inventó el concepto del Sheol como Hades. Eso es algo que voy a escribir dentro de poco, dentro de la serie que estamos viendo el infierno, porque ya aclaramos lo que es el Gehinam, que lo mal tradujeron también, ya hablamos del Tártaros también, ahora toca hablar del Hades. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño adelanto aquí, ya que estamos hablando del tema. Resulta y pasa que la palabra hebrea Sheol, que aparece en toda la Torá, Sheol básicamente es un sinónimo del sepulcro, ¿ok? En la tumba, el hueco, el hueco, el hoyo, ¿verdad? El hueco, tumba. ¿Qué pasó? Que en muchos lugares, no habiendo otra palabra en griego para expresar la espiritualidad que tenía esta palabra, se usó la palabra Hadis. Pero el problema es que para los griegos Hadis era un dios, el dios del inframundo, que se encargaba de repartir a los muertos y a ponerles penitencias y todo lo demás. Los fariseos calcaron el concepto griego de Hadis
y le hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, el Hadís era solo para judíos, porque lo que no terminaste de limpiarte en este mundo, te terminabas de limpiarlo en el Hadís, o sea, en el Sheol, ¿ya? Y resulta que ya cuando tú te limpiabas en el Sheol, salías al seno de Abraham. Fíjate tú. Por eso es que en la parábola de Rico y Lázaro, fíjate tú que Yehoshua o el relator dice que el rico estaba ardiendo en el Hadís, porque eso está trastocando el sentido que le habían dado los fariseos. Si tú te fijas en el relato de la parábola, no hay Hadís. No hay Hades como purgatorio, ¿ok? No lo hay. Solamente hay un seno de Abraham y un Tártaros, un infierno con fuego y todo lo demás, como parte de toda esa simbología, pero no hay un lugar intermedio, que era lo que los fariseos habían inventado. Entonces, hay que decir que una cosa es el Sheol, en el pacto de los primeros, como sepulcro, hueco, tumba, lugar final del muerto. Y otra cosa es cómo lo usaron los fariseos en el siglo I, como si fuera un purgatorio solo para judíos. Y Yehoshua cancela esa teología. Y les dice además algo que va en contra de los principios del judaísmo, ya que en Sanedrín capítulo 11 dice, todos los judíos tienen parte en el mundo venidero. ¿Tú te imaginas a un judío rico en el infierno? Imposible. En el día del juicio, ¿no? Imposible, porque por definición todos los judíos tienen parte del mundo venidero. Fíjense ustedes. Entonces lo que vemos es que Yehoshua en la parábola manda a este judío rico, bendecido, prosperado, y va a dar a un lugar de tormento. Mientras que el otro leproso, que se decía que era un pecador, maldito, desgraciado, se va para el cielo, para el seno de Abraham, sin razón aparente, ¿cierto? Lo que tú podías llegar a catalogar como una persona pecadora, termina en el seno de Abraham. Y el otro que podías categorizarlo como muy próspero, muy bendecido, termina en el lugar de tormento. Fíjense ustedes. Así que al mismo tiempo rompe con esa especie de fantasía de que un judío no podía ir al Tártaros o no podía llegar a arder en el Gehinam. Eso es pura fantasía farisaica. Fíjense ustedes. Entonces, volvamos al concepto de estar limpio. Lo que no terminabas de limpiar en este mundo, lo limpiabas en el Sheol, y una vez terminabas tu limpieza, terminabas en el seno de Abraham, por defecto, porque eres hijo de Abraham. ¿Ok? ¿Qué está diciéndonos el Evangelio? Ya ustedes son todos limpios. Fíjate tú, limpios delante de Dios. Es decir, que no es porque entonces yo tengo que hacer algo para reponer y si no lo hago entonces pierdo la salvación. No, ya tú has sido declarado limpio a través de Yehoshua HaMashiach, libre de culpa. Limpio, entiéndase, libre de culpa. Así que las obras que tú haces hoy de la Torá son la manera como tú te tienes que seguir comportando en este mundo con tu título de limpio. Porque ¿cómo cree que se va a portar una persona limpia? Como dice en Tito, ¿no? Para los puros, todas las cosas son puras. Mas para los que no son limpios, aún las cosas limpias les resultan impuras. Sí es ese trabalengua que hay allí, pero es un trabalengua muy profundo. Para los limpios, fíjate tú, para los puros, limpios, ¿quién puede decir que es limpio y puro? Hombre, todo el que es creyente en Yehoshua HaMashiach. Nada les es impuro. Además, ¿por qué? Porque solo nosotros nos lidiamos con cosas puras, porque la Torah nos dice cuáles son las cosas puras y cuáles no. Y por eso nos conducimos solo con cosas puras, ¿ya? Y evitamos y somos capaces de evitar al máximo las impuras. En cambio, para los que no han sido regenerados ni han sido lavados por la palabra de Yehoshua HaMashiach, nada, ni aun las cosas puras les van a ser puras, porque las van a mal utilizar. Por ejemplo, está el tema de la bebida, la embriaguez. Aún algo bueno como el vino lo va a mal utilizar para su propia concupiscencia. Aún algo bueno como un simple pollo asado, que es comestible, aún eso que es bueno porque está permitido, lo puede torcer
volviéndose un adicto a la comida, un goloso, una persona irresponsable de la dieta y todo lo demás. Fíjense ustedes. ¿Ya? Eso es la profundidad que tiene. Entonces, estamos hablando de una mitzvah apenas. Estamos hablando de la mitzvah que nos conecta con el concepto del sacrificio, que es continuo, y de ahí fue que hemos terminado entonces hablando de todo este esquema sacrificial. Yo creo que, de todas maneras, les repito, hay que seguir hablando, porque a veces como que cuesta trabajo todavía hacer la transición. Yo espero que con lo que hemos visto ahora, sepamos ya una idea básica. Ah, claro, habían 6 sacrificios, habían otros sacrificios adicionales como el tamid, y todos esos sacrificios que estaban dispersos allí se han condensado en uno solo, que es el de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué es lo que me toca hacer? Como el cuerpo es el de él y él es el que está ofrecido, ¿qué era lo que te tocaba hacer a ti como oferente del sacrificio? Imponer tus manos sobre el cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y confesar. Frutos de nombre, frutos de labios que confiesen su nombre. Yo no puedo levantar las manos, hacer una oración toda espectacular y decir amén y no haber mencionado el nombre de Yehoshua. Porque esa oración no va a llegar a ningún lado. Es en nombre de. En nombre de. Es el, como dirían algunos, el santo y seña, para comprobar que tú estás invocando al que es. Porque no hay Dios que haya venido a buscar a su pueblo personalmente, como lo hizo nuestro Dios, el Dios de Israel. Yo mismo iré a buscar a la perniquebrada. ¿Quién dijo eso? A ver. Lo dijo Hashem, el profeta Ezequiel. ¿Quién vino aquí? Va a venir otro, o un pedazo de él, y no él en persona. Lo que pasa es que hay que seguir asimilando el concepto. Porque algunos me han preguntado, o sea, entonces cuando Jesús murió, entonces el universo se quedó sin Dios. Por esa pregunta me la han hecho de una lógica un poco infantil al mismo tiempo, ¿no? Con todo respeto. Y a ver, estas son dos cosas distintas. Dios en ningún momento se quedó el universo sin Dios o la creación sin Dios. Tú tienes que entender la muerte biológica de Mashiach aquí en este mundo. La muerte biológica de Dios, según como mueren los hombres aquí. Otra cosa es que en Él está la vida indestructible, en Dios. Lo que hizo Dios fue simplemente someterse a los límites de esta creación. Pero que haya dejado de existir, jamás, nunca dejó de existir. Eso no quiere decir, repito, que no se le puede llamar, entonces no murió. Si murió, murió según la muerte de los hombres. Por eso dice en la carta a los hebreos, muerto según la carne, muerto carnalmente, a los ojos de la carne. Se certificó que estaba muerto. Ya, eso cuenta como muerte. Otra cosa es que él no dejó de existir ni estuvo apagado en ningún momento. Eso es otra cosa distinta. Levantar las manos está ligado a la oración en nombre de Joshua como parte del sacrificio. Yo creo sinceramente que está ligado. Tiene que levantarse las manos y elevadas al sacrificio y al corbán de Yehoshua HaMashiach. Es mejor, todavía mucho mejor. Es una experiencia indescriptible. Cuando tú realizas eso y te ejercitas y vas haciendo conciencia que tus manos las estás poniendo en el cuerpo de Dios ofrecido en sacrificio, es profundo eso. Eso es profundo. Solamente, pues, estamos aprendiendo y en la medida que lo practiquemos, vamos a ver que de verdad funciona de esa manera. Bien. Ok, entonces fíjense ustedes, no se puede decir que cuando Mashiach muere, entonces Dios dejó de existir. No, no, no. Eso es ridículo. Nadie ha dicho eso jamás. ¿Ya? Entonces, no se está negando que murió, ojo, según la carne, y otra cosa es que viva según Dios, que es diferente, según el amor, según Elohim. ¿Ah? Para que se entienda el concepto. Luego, en conclusión, el amor nunca ha muerto. El amor nunca muere, porque inclusive, al kol pesha tehasehaba, sobre cualquier rebelión cubrirá el amor. Ahí está. Entonces, así es como se entiende y se explica cómo es que Dios vino aquí, se ofreció en sacrificio, pero no dejó de existir.
Eso es diferente. ¿Ya? Diferente. Hagan de cuenta que es como que la vida eterna se durmió y el dormirse no significa dejar de existir. Simplemente dejó de actuar. Miren que esto es hermoso, que hay una figura parecida a esto en la literatura judía. Hay una figura parecida en la literatura judía que te dice que justo cuando Dios dio la Torá en el monte Sinaí, ningún pájaro habló, ningún animal aulló, ninguna persona murmuró, solo se escuchó el decir, yo soy Hashem, tu Dios. Eso es la misma figura. La creación se silenció. Aquí Dios simplemente se reservó a dormir, a dejar de actuar, dejó de intervenir. Eso sí, habían protocolos, como yo lo he dicho en muchas ocasiones. No es que entonces los ángeles se quedaron desconcertados y ahora ¿qué hacemos? Todo estaba previamente ordenado. Los ángeles sabían perfectamente qué tenían que hacer. Todo estaba coordinado. Ya sabían que él iba a resucitar. Ya desde Abraham se sabía que iba a resucitar. Entonces todo el mundo sabía que Dios simplemente iba a venir aquí a hacer un silencio a la hora de entregar su cuerpo en sacrificio. Iba a humillarse a sí mismo y una vez se despertara, sabían lo que tenían que hacer. Eso es un acto solemne. Cuando tú empiezas a ver que el Corbán de Mashiach no es más que un acto de silencio de Dios, sumiso y sujeto al juicio que él mismo había establecido, eso es profundo. Te das cuenta que es un acto demasiado solemne como para que algunos lo tengan tan a la ligera, ¿no? Como ha pasado. Pero mucha gente a la ligera se toma esto y dice, no, pero es que entonces Dios dejó de existir, que lo otro, eso es inconcebible. Dios no dejó de existir, hizo silencio, que es diferente. ¿Ok? Bien. Entonces continuemos, porque esta mitzvah se nos hizo un poco larga, pero es que lo merece, ¿no? No estamos corriendo, no tenemos un afán, y si hoy estudiamos 2 o 3 mitzvot, pues está bien. Pero quiero es que quede eso claro. Más bien, si tienen preguntas antes de avanzar, sería interesante que las compartan, pues para no dejar ahí como nada al aire, ¿no? Si tienen alguna inquietud todavía, algo que les haya surgido de lo que estamos diciendo, pregunte, cuestione, de pronto argumente, pero pues que se haga todo dentro del orden y la esencia, ¿no? Quiero entonces, a ver si hay preguntas, parece que no hay, pueden usar el chat o si quieren hablar de viva voz, lo pueden hacer. Pronunciar el nombre ritual, el nombre, como rito, yo no lo llamaría rito, es parte del procedimiento, es un mishpat. Yo creo que cuando hablaríamos de rito es algo que no tiene un efecto o una funcionalidad espiritual. Por ejemplo, encender las velas de Shabbat, eso es un rito. Pero acá mencionar el nombre de Yehoshua es un requisito, más bien. ¿Ya? Es un requisito. Así de sencillo. Es un requisito formal. ¿Por qué? Porque, insisto, es lo que nos va a diferenciar radicalmente de cualquiera que venga a decir, no, es que yo también le oro a Dios. Un judío ortodoxo te puede decir eso, yo también le oro a Dios, yo también le canto a Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ah, el nombre. ¿En nombre de quién estás orando tú? Fíjense que en un sidur tradicional, tú puedes, yo tenía un libro de los Salmos y a la introducción decía, una oración al inicio decía lo siguiente, que por el mérito de David que escribió estos salmos y que dijo estos salmos delante de ti, mis oraciones vengan. Ah, estás orando en nombre del rey David. Ah, allá, estás orando en el nombre del rey David. Que por los méritos de los padres, por el mérito de Abraham, de Isaac, de Jacob, estás orando en el nombre de los patriarcas. Aquí nosotros, ¿en nombre de quién? En nombre de Yehoshua HaMashiach. Porque se sabe que hablar en el nombre de implica redención. Que ellos habían anclado la redención a los méritos de los patriarcas y estaban equivocados, hombre, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y seguirán equivocados todo el tiempo. Nosotros invocamos el nombre de Hashem, de Yehoshua, nuestro Elohim. Pero, dice, yo creo que es más bien dentro del hombre como el nombre que seguía en sus rabís. Bueno, no entiendo muy bien el comentario, pero lo que estoy
redondeando y puntualizando es eso, ¿no? Cómo tú vas hoy, tomas un sidur y te menciona el mérito de los padres, que por el mérito de los padres, que su mérito nos ampare. Hay una frase muy, casi un cliché en el judaísmo que se dice, Sejutó Yagen Aleinu, su mérito nos ampare. ¿Mérito de quién? ¿Cuál mérito? Y fíjense que la palabra Zehut va de la mano con el concepto de Zakai que les mencionaba ahorita. Les voy a mencionar. Miren, la palabra, eso hay que verlo gráficamente en hebreo, en arameo. La palabra Zehut, se dice Zehu también, tiene que ver con Zakai. Miren, la misma raíz. Zakai. Entonces, tenemos en hebreo Zehut y en arameo, que también se dice Zahu. Que esto lo traduce en mérito, pero en realidad en el fondo es limpieza, pureza, que la pureza de los padres, o sea, el grado alcanzado de no culpabilidad de los padres nos ampare. Entonces, eso es una frase muy común en el judaísmo. Zehutó yagen aleinu. Lo voy a escribir aquí abajo. Zehutó yagen aleinu. Que su limpieza, te está diciendo, que su limpieza, que su pureza, que su inocencia, ¿verdad?, haga de escudo sobre nosotros. Sejutó yagen aleinu. Entonces, si nosotros vamos a ampararnos o a ser protegidos, escudados por alguna pureza, no va a ser la de los padres, no va a ser la de los rabinos, no va a ser la de los sabios. Va a ser la pureza de todas las purezas, la que es superior y perfecta. Y por eso insisto ese mensaje que le dijo a los apóstoles. Ya vosotros estáis limpios, todos. Ya estáis limpios. Zakainaten. Están limpios todos. Han recibido esa imputación de parte de Dios. ¿Qué corresponde ahora? Que vivas como un limpio, como alguien que no se contamina, que no se ensucia con cosas extrañas, ¿no? Aquí dice, me refiero a que así orando se me pasa el mencionar a Joshua, eso anula el sacrificio. Es que no se te puede pasar, no sé. Sonaría muy extraño, ¿no? Nunca me lo he planteado. Los judaicos se sujetan al nombre de sus rabinos y siguen su enseñanza, algo así. Sí, pero es por eso importante, ¿no? ¿En qué estás pensando cuando estás en la oración? O sea, no se te puede olvidar. ¿Por qué? ¿Por qué razón se va a olvidar? ¿En qué estás pensando? Tienes que estar muy consciente. Por eso es que la oración como tal, lo que se llama la tefilá, tiene que ser como dijo Mashiach, cierra la puerta y ora en lo secreto. Por eso yo siempre digo, ustedes me han escuchado, bendigamos. Una cosa es elevar una bendición, ¿verdad, Señor? Etcétera, un clamor. Pero otra es el proceso de lo que es la tefilá. Y ya antes hemos mencionado que la tefilá es un acto de confesión, es solemne. Es como que tú estás en un juicio y estás pensando en el videojuego, no sé, y ni estás apercibido lo que está pasando. No puede ser. Ahí más bien hay que pensar que la oración es mecánica y no es consciente, que es diferente. ¿Ok? Cuando la oración es consciente, un detalle eso no se te olvida. Pero estás consciente. Si no, si se te olvida, entonces estás haciendo algo más bien mecánico. Allí de pronto inercial, ¿no? Que se ha vuelto costumbre, ya lo hiciste de costumbre y se te olvidó. No estás viviendo. Recordar el nombre es parte de vivir la oración. Así de profundo es. Y de fuerte, ¿no? Serio esto. Muy bien, entonces vamos a avanzar hacia la siguiente mitzvah. Ya que no veo más preguntas así, entonces vamos a avanzar a la siguiente, que es la número 40, y creo que con esta vamos a terminar por hoy, pero bueno, se habló mucho y se ha remachado mucho esto porque contiene bastantes elementos. La mitzvah Amén, la número 40, es la ordenanza por la que hemos sido ordenados que acerque el Kohen Gadol, o sea, el gran ministro, Bechol Yom Tamid, Mincha Baboker Ubein Harbayim,
Vehi Nanikretz Habiti Kohen Gadol Benikratz Gam Minhat Kohen Mashiach. Behumbro Yitale Ze Korban Aharon Ubanav Asher Yakriv Lah. Dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados que hacer que el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, cada día, siempre, tamid, una minjá en la mañana y otra entre las tardes, y es la que se llama Habiti Kohen Gadol. Habiti significa como del balde. Eso tiene conexión con el hecho de cómo se cocinaban estos sacrificios. Y también se llama Minhat Kohen Mashiach. La minjá del Kohen Mashiach, del Kohen que era llamado Mashiach. ¿Qué significa la palabra Mashiach? ¿Quién se acuerda? A ver, evaluación de vocabulario. ¿Quién se acuerda y me dice en el chat qué significa la palabra Mashiach? ¿Y cuál es la diferencia entre Mashiach y Mashuach? ¿Ok? A ver, les dejo esa preguntita allí para que alguien participe. Vamos a ver. Más que ser dueño de la unción, no. Mashiach es aquel en quien permanece la unción. Mashiach. Y un Mashuach es un ungido, cualquiera. Una piedra es ungida, o los elementos, los utensilios son ungidos, son Meshuhim. Pero cuando hablamos de Mashiach, es aquel en quien permanece la unción. En este caso, el Kohen Gadol, ¿ya? El Kohen Gadol era llamado Kohen Mashiach, un Kohen en quien permanecía la unción. ¿Ok? Y es lo que dice la Torah en Levítico 6:13. Ze korban Aharon ubanav asher yakriv lah. ¿Qué pasa? Aquí nos está diciendo el Evangelio respecto a esto, que Yehoshua, a diferencia de los sumos sacerdotes terrenales, se presentó no con sangre de otro y no con el cuerpo de otro, sino con su propio sacrificio. Fíjense ustedes. Esa es la respuesta. Ay, ¿cómo vas a hacer ahora con los sacrificios? Es que no, ya Mashiach asumió todo eso. No es que está abolido, es que está funcionando de otra manera. Así de sencillo. Entonces no tienes por qué salir a anular y a tachar mandamientos allí solo porque de pronto no los entiendes. Yo creo que muchas veces el atrevimiento es por falta de entendimiento. No se sabe, ¿verdad? De pronto muy bien el sentido de lo que está leyendo y opina y dispara pues así, como si nada, irresponsablemente. Ahí está. Entonces esta es la mitzvah número 40. ¿Cómo se entiende hoy? Nuestro gran sumo sacerdote, que es Yehoshua Mashiach, ofreció su propio sacrificio, en este caso a Habiti, lo ofreció, y no con sangre de otro, y no con carne de otro, sino con su propio sacrificio. Simple. Eso es algo fácil de entender. Avancemos a la otra para terminar, la mitzvah número 41. Dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados de acercar un corbán cada día de Shabbat, añadido, nosaf, junto o añadido al tamid de cada día, y esto es el musaf de Shabbat. Imagínense, un musaf de Shabbat. Hermoso esto. ¿Cómo lo haces hoy? Hombre, si tú cada día ofrecías y tienes que ofrecer tus sacrificios de alabanza a Dios y tus sacrificios a través de Yehoshua, ¿no? El nombre de Yehoshua, por tus pecados y todo, tienes que agregar un musaf, un plus. Mejor dicho, en palabras prácticas y aterrizadas, si todos los días oras de una manera especial, en Shabbat tienes que hacerlo el doble. Tienes que hacerlo el doble, y lo estoy diciendo en un sentido bastante pedagógico. Quiere decir, ¿de acuerdo? Quiere decir que en el día de Shabbat, esto confirma lo especial que es. Porque esta mitzvah no se dio para un día domingo, ni para un día viernes, ni para un día martes, o para cuando a ti te diera la gana. Es porque es en Shabbat. Y hay que respetarlo, ¿verdad? Ubeyom ha-Shabbat shnei kebasim. Y en el día de Shabbat, 2 ovejas. Números 28:9. Entonces, vemos que esta mitzvah, a pesar que tiene un carácter sacrificial,
Simplemente te sirve hoy para aprender que el sacrificio Mashiach está allí como en capilla ardiente, como le llaman algunos, permanente, ofreciéndose ante el juicio, la Torá, de manera simbólica. Y él, siendo vivo hoy, fíjate tú que eso es importante, porque Yahushua está vivo hoy. ¿Y cómo hablamos de Corbán entonces, si ya eso pasó? Ah, porque su memoria está allí. Él está vivo hoy, pero su memoria está ahí. Entonces estamos hablando de un Corbán que tangiblemente no existe, porque está vivo. ¿Te das cuenta? La confesión de pecado y toda la reconciliación se daba en el mundo antiguo, en el sacerdocio antiguo, a través de las víctimas, animales que morían, literalmente. Hoy tenemos un Corbán vivo. ¿Tú puedes captar cómo suena eso? Un Corbán vivo, es cierto. Un Corbán que pagó el pecado, llevó las repercusiones de tu culpa, de tu maldad, y de repente murió y se levantó y está vivo. ¿Tú te imaginas haber sacrificado esa ovejita que tanto quería, verla toda manchada de sangre y de repente se te aparezca en la puerta de tu casa? ¿Ah? O sea, ¿cuál sería tu reacción? Oye, ¿qué pasó con esta oveja, verdad? ¿Qué pasó aquí? Y yo mismo no la maté. Y dije, sí, claro, ya, claro que sí, tú la mataste, pero aquí estoy. ¿Cuál es el problema? ¿O es que no puedo resucitar? ¿Te imaginas un diálogo de eso, no? ¿Cierto? Haciendo el estilo fábula, para que se entienda el concepto. Mashiach viene aquí, sí, todo el mundo lo mató, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu diestra había determinado antes que sucediese, imagínense. Ya estaba determinado que él tenía que morir aquí. Era cuestión de tiempo nada más. Pero ya estaba planeado que él no iba a venir aquí en su primera venida a salvar y a liberar a expulsar a los romanos y a instaurar un reino, que él vino específicamente a lo suyo. ¿Ok? Y a lo suyo significa en esta gran revelación es atraer salvación al pueblo. No hay más, no hay más nada que decir. Salvación al pueblo fue lo que trajo. ¿Ok? Lo demás lo va a decir, lo va a venir a saber en su segunda venida. Permanece Mashiach, Mashiach ungido. Tamir Musaf se escribe con fe sofit. La corte celestial en hebreo, o sea, Famalia Shelmala. La Famalia Shelmala es uno de los conceptos que se utiliza para la corte celestial. También se puede ser Beit Din Shelmala. Ya voy a escribir la expresión en Paint para que la vean. Beit Din Shelmala y Famalia Shelmala. Beit Din Shel Ma'ala, o también existe el concepto de Famalia Shel Mala. Fíjense ustedes, la corte celestial, el Beit Din Shel Mala. Y por eso es que Yehoshua les hablaba en estos términos. Todo lo que tú comprometas aquí queda comprometido allá arriba. Y lo que dejes de comprometer aquí queda libre allá arriba. Refiriéndose a todos estos votos que la gente hacía y que luego no podía cumplir. Entonces se sabía pues que cuando tú dejas de cumplir un voto era contado como pecado, y resulta que pues ya se estableció ese mecanismo que de alguna manera también hizo parte del aprendizaje y la experiencia en la misma vida cotidiana. Entonces vamos a escribir acá en hebreo con caracteres hebreos y con esto nos despedimos. Beit Din Shel Mala y Famalia Shel Mala. ¿Ok? Bien. Entonces, Javerín, con esto vamos a terminar por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o hemos visto solamente 2, otros días hemos visto 5 o 6, así va el estudio. Hay mis votos que ameritan mucho comentario, mucho detalle, como hemos hecho hoy. Bueno, yo creo que entonces con esto damos por terminada esta reunión. No sé si alguien más quiera participar, preguntar algo. Les agradezco que lo hagan a través del chat para yo entonces también abrirles los micrófonos si quieren participar de viva voz y no causar desorden, ¿no?
Bueno, parece que el hermano Mario quiere participar. Adelante, Mario. Ah, que no alcanzó a ver lo de la corte. Vamos a escribirlo acá, compartir la imagen. Aquí lo tenemos. Beit Din Shel Mala y Famalia Shel Mala. Ya, esto es una expresión, Famalia es una expresión latinizada, ¿no? Tiene que ver mucho con lo de familia. Algunos dirán Pamalia, ya, porque en hebreo ninguna palabra empieza con F, pero sabiendo que es latín, pasa esa cuestión, que podemos encontrar Pamalia o Famalia. ¿Ok? Bueno, por acá no se vio el PNSH. Me imagino que es el Paint. Bueno, ya lo compartí allí. De todas maneras, ahorita lo puedo escribir en el grupo. Y no siendo más, bueno, espero que haya sido claro todo esto, ¿no? Espero que nos haya puesto a pensar, que nos haya puesto una mayor claridad en todos estos conceptos y nos vemos en el estudio. Así que, Leitraot, Shabbat Shalom, desde ahora. Bravo, Shalom. Shalom.